Hace miles de años, la cuenca del río Vinalopó, sus valles, cerros y montes, albergaron la propia evolución del ser humano. Desde el Neolítico hasta la actual sociedad industrial, han sido muchas las culturas que han dejado su impronta en Petrer. Un recorrido milenario a través de restos arqueológicos de la Edad del Bronce, ibéricos, romanos o medievales. Y también monumentos singulares, de entre los que destaca el castillo, símbolo de esta ciudad, donde confluye el pasado musulmán y cristiano. Petrer, arqueología y museo. En la fértil rambla de Caprala, que desagua en el río Vinalopó, encontramos los parajes del Almorchó y del Chorrillo Chopo, donde se localizaron las primeras evidencias del asentamiento humano en Petrer durante el Neolítico, hace 6.500 años. En estos yacimientos se recuperaron piezas de sílex asociadas a grupos humanos. Utilizan las hachas de piedra para talar árboles y preparar bancales para cultivar cereal, cuyos granos almacenan en recipientes de cerámica y silos excavados en la tierra. Avanzando en el tiempo, en la península ibérica entre el tercer y segundo milenio a.C., llega la edad de los metales, en la que ya se fabrican herramientas usando el cobre primero y el bronce después. De la edad del cobre en Petrer se conocen varios asentamientos, siendo el más importante la covacha de enterramiento múltiple, bautizada como la Cueva del Hacha. Descubierta en 1954, se encontraron y recuperaron restos humanos de 4 personas y varias herramientas depositadas como ajuar funerario. Durante la Edad del Bronce, en el segundo milenio a.C., se han documentado varios poblados distribuidos por el término municipal. El de mayor entidad es el existente en el paraje de Catí, tanto por sus dimensiones como por los objetos arqueológicos recuperados. Otros asentamientos más pequeños son los del Castell de Petrer, l'Alt del Perrió, Cañaetes de la Noguera y Mirabuenos, que tienen carácter de grupo familiar y que podrían ser pequeñas explotaciones o granjas. Por último, en un alto rocoso de difícil acceso y de amplia visibilidad, existe el pequeño asentamiento del Puntal del Ginebre, que podría haber sido utilizado también como punto de control visual del territorio. La cultura ibérica se extendía desde el estrecho de Gibraltar hasta el sur de Francia, siguiendo la franja mediterránea. En Petrer también dejaron su huella en varios yacimientos al amparo del gran asentamiento eldense de El Monastil, que estructuraba el poblamiento ibérico en nuestra zona. En el Chorrillo y Cañaetes de la Noguera, a orillas del río Vinalopó. En Hoya de Caprala, en una pequeña colina junto a la Rambla. Y en Mirador de la Serra del Cavall, en un punto elevado y de difícil acceso, se han encontrado evidencias de su vida. Destacan restos de cerámica realizada a torno, de vivos colores rojizos.
pesas de telar y elementos de adorno personal, además de un fragmento de un jarrón griego denominado crátera, fruto, sin duda, del intercambio comercial mediterráneo. Dentro de la cultura ibérica, la religiosidad era un aspecto importante. Existían santuarios y cuevas santuarios, donde se dejaban ofrendas y exvotos de bronce, como la figura masculina localizada en las proximidades del Monte Bolón. En las necrópolis o recintos funerarios, a menudo se encontraban esculturas de animales protectores, como toros y leones, o animales fantásticos, como grifos o sirenas. En el entorno del yacimiento del Chorrillo, situado en la confluencia de los términos municipales de Sax, Elda y Petrer, apareció en 1906 la escultura de un toro postrado, que desapareció en las primeras décadas del siglo XX. Con la llegada de las tropas romanas a la península ibérica a finales del siglo III a.C., comienza un nuevo periodo histórico. En las tierras de Petrer, en el siglo I después de Cristo, establecieron varios asentamientos agrícolas. Uno en el paraje de Caprala, otro próximo al actual Instituto Azorín y otro junto a la Rambla de Pusa y al que conocemos como Villa Petraria. Los romanos buscaron los valles más fértiles y con una excelente comunicación. No es casualidad que por nuestra zona discurriera el ramal de la Vía Augusta hacia Cartagonova, actual Cartagena, pasando por el Monastil e Iliki. De todos los asentamientos romanos existentes en el término municipal, el más importante lo tenemos en el subsuelo del centro histórico de Petrer. La fortuna quiso que en 1975 aparecieran junto al ayuntamiento los restos de un mosaico. Enrique Llobregat, entonces director del Museo Arqueológico de Alicante, visitó el hallazgo y propuso el nombre a la nueva villa descubierta y a la que llamamos Villa Petraria. De la villa, el elemento más importante que ha llegado a nosotros ha sido el mosaico polícromo, con motivos geométricos formando octógonos entrelazados, que atendiendo a su disposición, podría haber estado en una habitación poligonal de la residencia del propietario. El mosaico fue extraído del suelo y colocado en una pared del ayuntamiento hasta mediados de la década de los 90, cuando se trasladó al edificio del museo. En 2017 se desmontó para trasladarlo al MARC, para su restauración, exhibición y posterior ubicación en las nuevas instalaciones del Museo Dámaso Navarro. En la zona del descubrimiento, posteriormente aparecieron nuevos restos,
como numerosos ladrillos circulares que podrían pertenecer a las termas de la villa y restos de un monumento funerario. Salió a la luz también un taller alfarero, compuesto por varios hornos para producir material de construcción, que se comerciarían en poblaciones próximas, como Elo, actual Elda, o Iliki. Como un eslabón más de esta cadena que constituye la historia, la invasión de la península por las tropas musulmanas transformarán Hispania en Al-Ándalus. En Petrer, el mismo lugar donde estuvo Villa Petraria, es elegido a finales del siglo X y comienzos del XI por un nuevo grupo de musulmanes para fundar su hogar. Será a finales del siglo XII o comienzos del siglo XIII, cuando bajo el imperio almohade, como otras poblaciones del Valle del Vinalopó, se construya en la parte alta del Cerro de Petrer, a 512 metros sobre el nivel del mar, el poblado fortificado. Son los relatos de varios autores árabes, entre ellos Al-Idrisi, los que hacen referencia al poblado fortificado de Bitrir. La comunidad musulmana ocuparía la parte superior del cerro, donde estaría la torre y la mayoría de la población al resguardo de la imponente muralla construida de tapial, que perdura hasta nuestros días. Fuera de la muralla también existirían varios cementerios o maqbaras que las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz. Lo que todavía no se ha identificado son edificios y lugares que toda población musulmana debería de tener, como son la mezquita, los baños y el zoco. En la parte inferior de la alcazaba, en el espacio conocido como la explanada del castillo, las excavaciones recientes documentaron 11 estancias en 2 fases cronológicas. La inferior, correspondiente al periodo almohade, y la superior, y por tanto más reciente, al periodo bajomedieval cristiano. De las familias que vivieron aquí, agricultores y artesanos, nos han llegado de modo fragmentado sus objetos de uso cotidiano. Ollas y cazuelas, jarras, platos denominados ataifores, tinajas finamente decoradas, candiles para iluminarse, monedas que nos permiten hacernos una idea de su vida cotidiana. Además de Bitrir, que era el asentamiento más importante del periodo islámico, también hay que destacar la alquería cercana a la Rambla de Pusa, de la que hemos recuperado numerosos restos de objetos cerámicos y un par de yeserías decorativas. Una de ellas tiene una decoración geométrica cuyo diseño se asemeja bastante al del mosaico romano de Villa Petraria, aunque entre ambos hay una separación de 8 siglos. A mediados del siglo XIII, las tropas cristianas inician la conquista del territorio. En 1244, el Tratado de Al-Mizra, firmado en la población cercana del Camp de Mirra, entre el rey Jaime I y el futuro rey Alfonso X el Sabio, establece las fronteras entre los reinos de Aragón y Castilla.
La villa de Petrer, junto al resto de poblaciones del Valle del Vinalopó, pasa a pertenecer al Reino de Castilla, quedando en manos de la familia Loaysa. En 1264, Petrer se sumará a una gran revuelta contra los señores feudales. Esta situación se resolvió al año siguiente, cuando la rebelión fue sofocada por Jaime I, quien acudió en apoyo de su yerno, el rey Alfonso X. Todo ello lo sabemos gracias al pasaje del Llibre dels Fets, en el que el propio rey Jaime relata la rendición de Petrer. Será con el rey Jaime II cuando pase a pertenecer al Reino de Valencia, tras el Tratado de Elche de 1305, donde quedaron trazadas las fronteras entre los dos reinos. En 1431, Ximén Pérez de Corella, señor de las villas de Elda y Aspe, y futuro conde de Cocentaina, compra las tierras y el castillo de Petrer. Es en estos siglos cuando se realizan las reformas en el castillo. Se construyen nuevas dependencias, destacando la sala noble abovedada y el gran aljibe junto a la torre. Es en estos momentos cuando se conoce la existencia de una capilla portátil dedicada a Santa Catalina. El pequeño aljibe de la torre se transforma en calabozo, donde todavía se conservan los grafitos dejados en sus paredes. La familia Corella vendió en 1513 la baronía de Elda a Juan Coloma, donde se incluía las tierras de Petrer, Elda y Salinas, convirtiéndose posteriormente en un condado por privilegio del monarca Felipe II. Será durante el siglo XVI cuando la fortaleza prácticamente ha perdido su principal función militar. En 1609 el rey Felipe III ordenó la expulsión de la población morisca, lo que suponía que la práctica totalidad de los habitantes de Petrer debían dejar sus casas, tierras y pertenencias y marchar precipitadamente al puerto de Alicante en dirección a Orán. Esta situación de despoblación se resolvió parcialmente cuando en 1611 el segundo conde de Elda promovió la Carta Puebla para que este territorio fuera repoblado por 100 familias procedentes de los pueblos vecinos de Castalla, Onil e Ibi, entre otros. A comienzos del siglo XVIII, Felipe V de Borbón concede a Petrer el título de muy leal y fiel villa, como agradecimiento por su apoyo en la Guerra de Sucesión. La villa de Petrer dejó de pertenecer al ámbito señorial cuando a comienzos del siglo XIX las Cortes de Cádiz decretaron la abolición de los señoríos. El castillo pasó a pertenecer al obispado de Orihuela, hasta que en 1968 lo cedió en propiedad al ayuntamiento de Petrer para que comenzara las labores de restauración. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la parroquia de San Bartolomé Apóstol cedió en alquiler el cerro donde se asentaba el castillo, incluida la muralla, para que se pudieran excavar sus casas a modo de casas cueva. Las restauraciones llevadas a cabo entre 1974 y 1984 y posteriormente en el año 2008 permitieron recuperar las casas cueva de la muralla del castillo como uno de los lugares más atractivos, patrimonialmente hablando, de Petrer. En ellas se unifica la arquitectura tradicional con la colección etnológica expuesta en sus salas.
La exposición se estructura en dos ámbitos. Una primera parte, donde se recrea la vivienda de mediados del siglo XX, con sus habitaciones y objetos cotidianos. Y otra, dedicada a los oficios y a las actividades tradicionales de la villa. Es precisamente en el siglo XX cuando se produce uno de los episodios históricos más tristes de nuestro pasado reciente, la Guerra Civil. En este contexto, tras años de lucha y a punto de finalizar la contienda, nuestra villa cobra importancia al trasladarse a la finca El Poblet durante unos días, la residencia del presidente del gobierno de la Segunda República, Juan Negrín, celebrándose los últimos consejos de ministros antes de marchar al exilio. Del mismo modo, nuestra zona también es elegida para instalar las industrias bélicas en los últimos meses de la guerra. Todo este rico pasado arqueológico aquí relatado es lo que motivó a un grupo de jóvenes pertenecientes a diferentes asociaciones locales y liderados por Dámaso Navarro Guillén a interesarse en la historia de Petrer, fundando en 1968 el Grupo Arqueológico Petrelense. Durante años recorrieron riscos, cerros y valles buscando las huellas de los primeros pobladores de esta parte del Vinalopó y sus asentamientos. Los materiales hallados se limpiaban, estudiaban y se mostraban en varias exposiciones en distintos lugares, como el Centro Excursionista o la Comparsa Labradores. Con la prematura muerte de su fundador, el grupo pasó a denominarse Dámaso Navarro, en homenaje a su figura, y cuando se creó el museo, este también tomó su nombre. El museo se instaló en un edificio construido en 1935 en el centro de la ciudad, siendo anteriormente dispensario de higiene, cárcel, escuela y casa de maestros. Y entre 1964 y 1998, la biblioteca pública, disponiendo el grupo arqueológico de un almacén para depositar sus hallazgos. Tras el traslado de la biblioteca a otra nueva ubicación, el edificio se convirtió en el museo, inaugurándose en 1999, y en 2001 la Generalitat Valenciana lo reconoce oficialmente como Museo Arqueológico de la Comunitat Valenciana. En sus instalaciones se recoge toda la historia de Petrer y la vivencia de sus habitantes, desde la prehistoria hasta nuestra era. Un paseo de 6.500 años a través del tiempo.